todos los miembros integrantes. Sí, doctor. Bueno, yo en el 2012 accedí al programa de CESIGRA en mi último año de la universidad, donde me desempeñé en el Poder Judicial en un juzgado mixto. Y después, a partir del 2014, inicié mi experiencia ya, mi labor profesional en la ciudad de Moquegua. Empecé como auxiliar jurisdiccional y luego pasé a ser secretaria judicial. Obtuve mi contrato a plazo determinado mediante concurso público en el año 2016 y posteriormente postulé a la nómina de jueces supernumerarios en la Corte de Moquegua y se me dio la oportunidad de asumir como juez supernumerario a partir de marzo del 2018, que me trasladé a la provincia de Hilo. En Hilo me he desempeñado como juez de paz letrado laboral hasta septiembre del 2020, porque la titular fue promovida. Una vez que ella retornó a su plaza, yo tuve que regresar a mi secretaría. Sin perjuicio de ello, yo postulé a la nómina de jueces supernumerarios de Arequipa en el 2021 y a partir del 2022 fui convocada justamente para asumir este juzgado de paz letrado laboral transitorio tendiente a mejorar la productividad, porque los juzgados que solamente eran permanentes eran 2 y la carga era abrumadora. Entonces asumí este reto como juzgado de paz letrado transitorio. ¿Cuál es la carga del transitorio que asumió? Bueno, a la fecha, doctora, el transitorio ya se fue trasladado a otra especialidad. ¿Por qué? Porque como se pudo demostrar con la producción que realizamos, que era necesaria la creación de un juzgado permanente, en el año 2023 se crea el 11º juzgado de paz letrado laboral permanente, al cual ahorita estoy yo desempeñándome como juez, y el que está haciendo materia de esta convocatoria, doctora. Entonces, en los 3 juzgados, a la fecha, manejamos carga procesal que ya la hemos estandarizado. ¿Es corporativo? Sí, sí, ¿Es corporativo? Ajá. Sí. Ya, ok. Gracias. Gracias a usted. Señorita, por delante, pues, primero, señor presidente. Dígame, usted registra, por ejemplo, en el año 2022, licencias sin goce de haber. ¿Por qué actividad? Justamente porque, como comenté hace un momento, doctor, yo soy trabajadora secretaria del régimen 728 indeterminada en Moquegua. Y al momento que se me llama de la Corte de Arequipa para asumir como juez supernumerario, solicito la licencia sin goce para poder asumir el cargo en Arequipa a partir de agosto del 2022, en donde me mantengo a la fecha. Ya, ok. Dígame, ¿usted nunca ha colaborado con artículos en la revista de la Academia de la Magistratura? No, no he tenido la oportunidad, sin embargo, si bien conoce? Claro, sí. ¿Conoce la revista? Bueno, yo llevaba el profa y algunos cursos que llevábamos nos daban lecturas de la revista para que podamos hacer los análisis. Por ejemplo, alguna lectura de una revista de la marca. ¿De qué recuerdo? Por favor, que le haya llamado la atención, porque a veces hay unos artículos que nos llaman mucho la atención, aunque pasen los años siempre los tenemos presentes, ¿no? Sí, bueno, en realidad los que más me han llamado la atención eran los referentes al derecho laboral, que es la especialidad que yo vengo desempeñando. ¿Un artículo en especial de algún autor en especial, recuerdo? Bueno, yo entiendo y en un momento revisé artículos del doctor Arévalo, el juez supremo, y bueno, es una línea que yo sigo bastante, donde se desarrolla el deber proteccionista, ¿no? El principio nutritivo del derecho laboral. Ok, eso es todo, gracias. Gracias, doctor. Sí, presidente, gracias. Doctora Tapia, usted ha desarrollado el tema de la confianza y el despido arbitrario de los trabajadores de confianza. ¿En qué consiste la pérdida de la confianza? Doctor, gracias por la pregunta. Bueno, el tema de la confianza es un tema bastante subjetivo. No podemos de repente establecer a ciencia cierta qué puede generar la pérdida de confianza del empleador. Sin perjuicio de ello, yo entiendo que para que un trabajador de confianza o de dirección, en este caso, pueda desempeñar a cabalidad las funciones que son encomendadas por su empleador, deben de tener un voto de confianza. Quizás alguna cercanía, ¿no? Quizás tener la misma visión de la empresa. Limitemos al asunto de los trabajadores de confianza. Dejamos de lado lo de dirección, que es otro asunto. En el caso de la confianza, por ejemplo, deme usted un caso de una pérdida de confianza. Sí, por ejemplo,
en el caso en que un trabajador que está encargado del área de recursos humanos, ¿no? De repente, podría estar haciendo el mal uso de los recursos de la empresa para el pago de repente remuneraciones, bonificaciones, incrementos remunerativos que no corresponden, ¿no? Entonces, en este caso, en definitiva, estaría perjudicando al empleador. Pero eso no es un caso de pérdida de confianza, eso es un caso de falta grave. Está haciendo mal uso del dinero de la empresa, es un caso de falta grave. O sea, me refiero, doctor, de repente a la creación de bonos. No es que por debajo de la creación de bonos de producción, de alguna forma, para que pueda incrementar la remuneración de los trabajadores. Claro, dentro de lo legal, ¿no? No que esté haciendo una malversación de fondos, sino que cree bonos, cree beneficios, cree algún otro... Es una equivocación, ¿no? Por ejemplo, si la empresa tiene un jefe de contabilidad y la empresa descubre que esta persona a la que la empresa le dio toda la confianza para manejar el dinero de la empresa es ludópata, ¿eso podría ser un caso de pérdida de confianza? En realidad, doctor, eso es un tema tan subjetivo como le comentaba, que eso va a depender del criterio del empleador. En mi caso, si es que yo fuera empleador y tomo conocimiento que mi contador es una persona ludópata, por supuesto que perdería mi confianza. De acuerdo, perdería la confianza. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, en este caso, si este trabajador ha ingresado directamente al cargo de trabajador de confianza, podría ponerle en conocimiento de retiro de mi confianza sin mayor ahondamiento, y en caso este trabajador haya sido promovido de un cargo normal, general, tendría que retornarlo a su cargo primigenio. Esa es una disposición interesante, ¿no? Uh-huh. Pero si yo quiero cesarla, porque sencillamente yo no me da confianza que maneje el dinero de la empresa, la pérdida de confianza está considerada en la ley como falta grave, y si no está considerada en la ley, ¿cómo puedo yo crear una falta grave que no está determinada en la norma? Sí, doctor, justamente la posición que usted está indicando es la posición que yo he tomado en mi tesis. Para mí, la pérdida de confianza no es un supuesto de falta grave que acarree el despido. Por lo tanto, si bien es cierto, ahora el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación en la cual dice que es suficiente, ¿no?, el retiro de la confianza de este tipo de trabajadores por la naturaleza de sus funciones y por la relación directa que tienen con el empleador. A mi criterio personal, doctor, yo entiendo que la Constitución no hace ninguna diferencia entre un trabajador ordinario y un trabajador de confianza o de dirección. Solamente se establece la protección adecuada contra el despido arbitrario. Antiguamente, ¿cuál era la distinción? Esta es una pregunta solamente para conocimiento, ¿no? Antiguamente, ¿cuál era la importancia de establecer a una persona como trabajador de confianza? No era una importancia en relación a la posibilidad de la falta grave o no. Era una distinción en cuanto a que el trabajador de confianza no tenía derecho a reposición. En un primer momento, doctor, sí ha habido sentencias en las cuales sí se lo ponía a trabajadores de confianza. Después ese criterio ha ido evolucionando con el tiempo. Después se indicó que no se podía reponer al trabajador porque no puedes obligar a un empleado a trabajar con una persona de la mano a quien realmente no le ha dado su confianza o no puede sentirse seguro de desempeñarse. En ese sentido evolucionó el criterio y cambió no a una tutela restitutiva, sino resarcitoria con una indemnización. A lo largo de los años se ha determinado en la fecha que no corresponde ningún tipo de reconocimiento de estos trabajadores que pierden el trabajo por la pérdida de confianza. En mi tesis, doctor, analizo justamente esta controversia, ¿no?, de criterios que se dio entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que son los órganos más importantes que dirigen el actuar muchas veces con las sentencias, para que nosotros podamos, ¿no?, establecer cuál es lo que corresponde a cada trabajador. Este hecho a lo largo de los años generó la inseguridad jurídica, que es la que yo planteé en mi tesis, doctor. Por eso el título es la indemnización como protección constitucional para los trabajadores de confianza, Tribunal Constitucional versus Corte Suprema, porque había esta discrepancia generando, en definitiva, una suerte bueno, ¿cuál sería la palabra, no?, de suerte, para la redundancia, del trabajador a ver a qué juzgado llegaba, a qué juez y qué criterio podría asumir, ¿no?, si el del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted.
Buenos días. Según información que se registra acá en la Junta Nacional de Justicia, se cuenta con una denuncia formulada por el procurador de la Municipalidad de La Joya en su condición de juez del 11º Juzgado de Paz de Estado Laboral de la Corte Superior de Arequipa por una presunta inconducta funcional, la misma que fue derivada en julio del 2024 a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. ¿Podría informarnos sobre el particular? Por supuesto, doctor. La queja se realizó directamente ante la Autoridad Nacional de Control, no se realizó en el órgano desconcentrado de Arequipa. He tenido acceso, porque pido justamente por transparencia, para conocer cuál fue la denuncia, ya que solamente me notificaron el auto de improcedencia que es la que sacaron a la denuncia, ¿no? O sea, nunca se aperturó un proceso y por lo tanto nunca hubo ni sanción. Sucede que yo tuve una audiencia y como ustedes conocen, nosotros tenemos una etapa de la conciliación, que es la más importante, ¿no? Porque nosotros buscamos resolver las controversias de una forma más célere. Pasa que llegamos a una conciliación entre la Municipalidad de La Joya, donde asistió el procurador, y también el trabajador que estaba demandando el pago de beneficios. Nosotros, está establecido en la ley que la audiencia de conciliación no se graba, doctor, porque llevamos a cabo las conversaciones sin grabación de audio y video. Hechas las grabaciones, hechas las conversaciones, se inicia la grabación y se deja constancia si es que hubo o no propuesta conciliatoria. Si es que hubo propuesta conciliatoria, yo procedo como magistrada a dar lectura a las pretensiones y a los acuerdos que han asumido ambas partes, ¿no? Y ese fue el caso que, reiniciada la grabación de audio y video, hice lectura de las pretensiones, cuál fue el acuerdo, el monto a pagar, las cuotas y todo. Y termina la audiencia, se concluye la resolución y se indica que se debe dar estricto cumplimiento a lo acordado. Sucede que en esta audiencia nosotros, las partes establecieron que iba a haber una penalidad en caso no se pague en la fecha acordada. Y en la etapa de ejecución de este proceso es que el procurador cuestiona mi labor indicando que él nunca estuvo de acuerdo en lo que se acordó y en la penalidad. Y el órgano de control analizó, vio las grabaciones y es más, hasta en el minuto puso las capturas de pantalla en el cual yo doy lectura a todos los acuerdos realizados por las partes y le pregunto a cada uno de ellos si daban su conformidad. Y es el mismo procurador quien dio su conformidad. Entonces, esta queja, esta denuncia en este caso fue desestimada, doctor. Fue declarada improcedente. ¿Ya culminó ante el órgano de control? Nunca inició, doctor. Solamente en la calificación la declararon improcedente. Gracias, usted. Muy buenos días. Antes de retirarme...